Bienvenidos a una emisión más de su noticiero de ABA Televisión. Mi nombre es Cristian Romero y estas son las noticias. Las embajadoras ante la Santa Sede agradecen el respaldo del Papa Francisco a la mujer en un video. 15 embajadoras ante la Santa Sede han querido recordar el Día Internacional de la Mujer con un vídeo en común. Destacan las reformas del Papa Francisco para dar mayor presencia a las mujeres en la Iglesia. Como mujeres embajadoras, agradecemos que el Papa Francisco haya nombrado tantas mujeres valiosas en puestos de responsabilidad del Vaticano. Representantes de países como España, Francia, Filipinas o Canadá, entre otros, han recordado el empeño del Papa Francisco en la promoción de la educación de las niñas, así como por reducir las víctimas de trata o de violencia. Como superviviente de violencia doméstica, estoy encantada de que el Papa Francisco se una a otras voces para abordar, prevenir y reducir estos crímenes. El hecho de que hoy día haya más mujeres que nunca como embajadoras ante la Santa Sede deja claro un cambio social. El Papa Francisco aprecia la riqueza que supone su papel activo en la sociedad y también en la Iglesia. El Papa Francisco regresa a Roma tras un histórico viaje a Irak. La despedida de Francisco de Irak fue sobria, pero sentida. El presidente del país lo esperaba en el aeropuerto. Ambos se reunieron durante varios minutos para comentar los pormenores de los 3 días de visita papal. Una vez fuera, el presidente iraquí saludó con afectuosa cordialidad al séquito papal, entre los que estaban los cardenales Leonardo Sandri, Fernando Filoni y Miguel Ángel Ayuso. También estaba el secretario del Vaticano para las relaciones con los estados, Paul Richard Gallagher. El ambiente era muy cordial y distendido. Tras un último y afectuoso saludo entre el Papa y el presidente, llegó el momento de la despedida. Francisco subió las escaleras con cierta dificultad a causa de la cojera que volvió a hacerse evidente tras el primer día. Y el avión despegó puntual en torno a las 9:40 de la mañana, hora local, y de este modo se puso fin al primer viaje de un pontífice en tierras iraquíes. Cristianos de Irak, tras la visita del Papa Francisco a ese país, dicen: ¿quién soy yo para no perdonar? Sus iglesias fueron destruidas al igual que sus casas y sus sueños. Les obligaron a tener que empezar de cero. Sin embargo, estos iraquíes dicen que no quieren dejar espacio al resentimiento. Perdonaremos porque somos hijos de Dios y Él nos perdona todos los días. Y esto es lo que aprendimos de Él: amar porque Él amó. Son pocos los cristianos que quedan en Irak y sienten el peso de la responsabilidad. Si ellos no viven su fe con obras, ¿quién lo hará? ¿Quién va a proteger a los cristianos de Irak? ¿Quién va a estar con nosotros? ¿Y quién cuidará de todo lo que el cristianismo tiene en estas tierras? Nosotros hemos perdonado porque también somos pecadores. Si Jesús siempre perdona, ¿quiénes somos nosotros para no hacerlo? La visita de Francisco a Caracas es un paso en esa dirección. Hacer de la llanura de Nínive y de todo Irak un lugar de paz y convivencia armónica. Francisco es el primer papa que visita Irak y estamos muy contentos, nos sentimos bendecidos. Y no solo eso, se sienten acompañados, sienten que a pesar de todo lo que han sufrido, no están solos. El Papa Francisco, a sus 84 años, dice: en este viaje me he cansado más que los demás. El Papa Francisco regresa satisfecho a Roma después de un intenso viaje de alta tensión de casi 4 días y con planes de futuro. Non so se i viaggi si rallenteranno o no. Solo vi confesso che in questo viaggio mi sono stancato molto di più che negli altri. Gli 84 non vengono soli, è una conseguenza. Ma vedremo. Adesso dovrò andare in Ungheria alla messa finale del congresso eucaristico, non visita al paese, alla messa. Ma Budapest è a 2 ore di macchina di Bratislava. Perché non fare una visita agli slovacchi? El Papa no hacía ningún viaje internacional desde noviembre de 2019. Además, en marzo del año pasado la pandemia le obligó a cancelar todas las ceremonias públicas y viajes. Francisco confiesa que le ha costado mucho perder el contacto con la gente. Ma dopo questi mesi di prigione, che davvero mi
sentivo un po' imprigionato. Questo è per me revivere, no? Revivere perché è toccare la Chiesa, toccare il santo popolo di Dio, toccare tutti i popoli. Ma un prete si fa prete per servire, al servizio del popolo di Dio, non per carrierismo, ¿no? Non per i soldi. Francisco también se ha unido desde el avión a las celebraciones por el Día de la Mujer y ha condenado la trata de personas en Occidente. Oggi è il giorno della donna e complimenti alle donne, no? La festa della donna. Le donne si vendono, le donne si schiavizzano. Anche nel centro di Roma il lavoro contro la tratta è un lavoro di ogni giorno. El Papa también ha elogiado a Ali al-Sistani, ha pedido desenmascarar a quienes fabrican las armas que han destruido Mosul y ha dicho que le ha conmovido la decisión de perdonar de las personas de Caracos. Y además se ha acordado de la periodista española de la cadena COPE que cumplió años en pleno viaje. Oggi è il compleanno della giornalista della COPE, non l'altro giorno. Dove sei? Era ieri. Ieri? No. Tanti auguri Eva, Tanti auguri e dobbiamo festeggiarlo, El Papa no tiene oficialmente ningún viaje confirmado en su agenda, pero además de ir a Hungría en septiembre, dijo que está trabajando para visitar el Líbano y no descarta un viaje a Argentina, Uruguay y el sur de Brasil. la pregunta en español. A continuación tenemos el agrado de presentarles una reflexión del Evangelio del Día a cargo de nuestro director general, Jaime Sevilla. El Evangelio de hoy nos invita al perdón. Sí. ¿Hasta cuánto tenemos que perdonar? Hasta 70 veces 7. Y nos menciona el ejemplo de aquel rey que perdonó la deuda a aquel que le suplicó, que le debía mucho dinero. Pero aquel que fue perdonado, cuando salió, encontró a alguien que le debía menos. Y lo estranguló casi y lo metió a la cárcel hasta que le hizo pagar el último centavo. Los compañeros indignados fueron y le dijeron al rey lo sucedido, y al final el rey lo mandó a llamar y le hizo pagar todo. Hoy el Señor nos invita a tener un corazón generoso para perdonar las ofensas, para perdonar las deudas, para perdonar aquellas cosas difíciles que nos han hecho, porque de la misma manera que nosotros le pedimos perdón a Dios y que Él nos perdona generosamente con todo su amor y su misericordia, Él espera que a través de experimentar su amor y su misericordia, también nosotros seamos capaces de brindarla a aquellos que están a nuestro alrededor. ¿Cómo? Perdonando las ofensas que nos han hecho, perdonando las deudas que tienen con nosotros, perdonando aquellas situaciones difíciles que han pasado a lo largo de nuestras vidas. Sería ilógico que le pidamos perdón a Dios y que Dios nos perdone de todo aquello que nosotros hemos cometido y no seamos capaces de perdonar al hermano que tenemos a la par, al hermano que nos ha ofendido, al hermano que nos ha prestado algo. Mis queridos hermanos, que el Señor nos dé la gracia de dar también el amor y la misericordia que de Él recibimos a aquellos que están a nuestro alrededor. Que así sea. Primera ultramaratonista nicaragüense rompe las barreras de la discriminación. Cuando sale el sol, Luz Helena Sequeira ya está lista para empezar sus ejercicios de calentamiento. Hace 9 años asumió el reto de ser la primera mujer nicaragüense en convertirse en ultramaratonista. Aún recuerda los desafíos que enfrentó en un deporte dominado por hombres. Cuando yo apliqué a esta carrera, la primera vez me quedaron viendo como que
¿qué vas a hacer vos acá, verdad? Una muchacha delgadita que solamente corría. Entonces yo le dije, yo tengo la capacidad, yo me siento las capacidades para hacer la carrera, y al final logré que me aceptaran y puedo tener un papel un desempeño bien positivo en esta carrera. Aunque Luz Helena ha sido víctima de discriminación por ser mujer, cuenta que no ha sido un impedimento para destacarse como una de las mejores deportistas de Centroamérica. Se siente un poco intimidante saber de que voy a una carrera donde el 80 o incluso el 90% de los participantes son hombres. Siempre he querido estar ahí y tratar de abrir este camino para las mujeres. Por su disciplina y tenacidad, Luz Helena ha recibido el reconocimiento de deportistas hombres, quienes la bautizaron como la Nica de Hierro. Porque tuve un avance bien rápido, con una cantidad de kilómetros bastante fuerte y en un periodo de tiempo bien corto. Entonces uno dijo, no, es que esta mujer es como de hierro. Entonces este amigo, o el temalteco, dijo como que no, pero si es nicaragüense le vamos a decir la Nica de Hierro, y desde ahí quedó el nombre de la Nica de Hierro. En 2019, la revista Estrategia y Negocio incluyó a Luz Helena entre las 50 mujeres más desafiantes de Centroamérica. Hoy en día me llena de mucha alegría y mucho orgullo saber de que hay más mujeres ultramaratonistas aquí en Nicaragua, y eso es muy bueno y muy positivo, porque nos estamos incluyendo más en un deporte que había sido dirigido de manera errónea para los hombres. Al igual que en otros países de Latinoamérica, en Nicaragua la violencia contra las mujeres sigue siendo un mal, razón por la que Luz Helena apuesta por la educación. Creo de que la educación comienza desde uno mismo, desde tu misma persona, tu misma familia, tu mismo amigo, y comenzar a educar y a ir eliminando poco a poco esos comportamientos que atentan, digamos, contra la integridad de una mujer. A sus 34 años, la Nica de Hierro calcula que ha recorrido más de 30.000 kilómetros en competencias nacionales e internacionales. En 2021 pretende seguir inspirando a más mujeres para que logren alcanzar sus metas como deportistas. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua. Las mujeres trabajadoras han sido duramente golpeadas por la pandemia, coinciden el OIT y el Banco Internacional del Desarrollo. El 2020 fue un año particularmente duro para las mujeres trabajadoras, coinciden varias organizaciones internacionales. La crisis generada por la pandemia del coronavirus agudizó la desigualdad en el empleo y dificultó aún más el emprendimiento de las mujeres en América Latina. Una pequeña y mediana empresa liderada por una mujer en la región tiene 10% mayores ingresos que una liderada por un hombre. Eso es un hecho. Y sin embargo tiene 50% menos acceso al financiamiento. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, la crisis generada por la pandemia provocará un retroceso de más de una década en la participación laboral de las mujeres en la región, destacan en su informe más reciente. De acuerdo al organismo de las Naciones Unidas, la tasa de participación laboral de la mujer cayó en un 6% en el último año. Las mujeres desafortunadamente han llevado la carga del COVID, cuidando obviamente a sus hijos que no han podido ir a la escuela, cuidando a las personas mayores. Es un hecho. Las cifras están ahí. Las mujeres han sido impactadas por esta crisis, particularmente en el mundo laboral. Según la Organización Internacional del Trabajo, a nivel mundial la fuerza laboral de las mujeres se redujo en un 5% en 2020, mientras que la de los hombres se contrajo en un 3,9%. Coinciden también en que sectores fuertemente impactados por la crisis económica producto de la pandemia, como el del turismo y el comercio minorista, representan grandes fuentes de empleo para las mujeres, que se quedaron sin opción de ingresos en medio de las restricciones impuestas para contener el avance del virus. Arnaldo Rojas, Voz de América, Houston. El vicepresidente de El Salvador, el doctor Félix Ulloa, dice, no vamos hacia una dictadura. Asegurar de que en el país no estamos ni por asomo pretendiendo que se instaure una dictadura. Ya venimos de luchar contra las dictaduras. Así respondió el vicepresidente Félix Ulloa cuando Jorge Ramos preguntó si El Salvador está a punto de convertirse en una dictadura. Según Ulloa, lo ocurrido el 9 de febrero de 2020 con los militares tomando el control de la Asamblea nunca se trató de un intento de golpe de Estado. Pero yo vi a los soldados, yo vi a los policías armados en el Congreso, yo los vi. Sí, claro.
Es la escolta que lo sigue el presidente. Creo que esa es la parte del error, porque pudieron haberse quedado fuera, no tenía necesidad de entrar. Jorge Ramos además preguntó a Ulloa sobre la despenalización del aborto y reiteró de qué lado está su decisión. Quisiera entender cuál es su posición. ¿Usted está en contra del aborto en todas las circunstancias? Mira, yo sobre esa parte siempre he dicho que yo estoy por la vida del no nacido y por la vida de la madre. Dijo que el tema es parte de la agenda del equipo que discute la reforma constitucional y que la decisión final sobre esto será de la Asamblea Legislativa cuando reciba el proyecto de ley. ¿Usted cree que el aborto debe ser legal en su país? Es que eso es relativo. No hay sí o no en esta respuesta. Hay posiciones en las que dice... Sí, creo que es una decisión de la mujer. Entonces, si es decisión de la mujer, ¿está usted de acuerdo en que el aborto sea legal o no? Es que no es el aborto, Jorge, lo que está penalizado. La despenalización del aborto en El Salvador lleva años en una agenda engavetada. Una de las últimas propuestas pedía eliminar la cárcel para 4 causales: cuando el embarazo sea producto de una violación o resulte en casos de trata de personas, cuando el embarazo ponga en riesgo la vida de la mujer, cuando exista malformación del feto y cuando resulte de una violación sexual a una menor de edad. Para Teleprensa, Canal 33, Guadalupe Bonilla. Ahora nos vamos a Sudamérica con nuestro amigo, el padre Manuel Rodríguez Rodríguez, misionero claretiano de nuestra cadena hermana JN19 Televisión, con un reportaje especial desde Lima, Perú, de lo que está ocurriendo en ese país. Reporta desde Lima el padre Manuel Rodríguez Rodríguez, misionero claretiano para la cadena de televisión ABBA y JN19 del Perú. En este ambiente que hemos estado viviendo estos días, no cabe menos que comentar esta gran proeza que ha hecho nuestro Papa. El Papa Francisco ha hecho su 33 viaje internacional. De antemano, en todas partes se decía, el viaje más riesgoso, el más peligroso, pero él hizo frente a todo y va como mensajero. Allí aparece, en primero, como mensajero de paz. Esto fue lo principal, y no solamente con unas palabras, sino que tiene encuentros con las personas en 5 ciudades muy importantes de Irak. Hay que resaltar la alegría de su llegada, sobre todo en Caracas, donde la catedral de María Inmaculada, que había sido totalmente destruida, ya reconstruida desde hace un año, donde se coloca nuevamente la imagen de María Santísima, la Virgen Inmaculada. Allí los niños cantando y todos aplaudiendo al mensajero de la paz. Un mensajero también de fe, porque va a los orígenes de la fe cristiana y judía, a Ur de Caldea, de donde era Abraham. Es un testimonio, un testigo para todos nosotros, que va hasta los orígenes. Estamos llamados también a ir al origen de nuestra fe y a vivirla intensamente. Es un mensajero de ánimo, dio ánimo a la gente, tanto a los políticos como a los economistas, como a los religiosos de distintas religiones. Va dando ánimo a los que allí perseveran, porque muchísimos han huido cuando en el año 2014 ISIS entró devastando todo, especialmente los lugares cristianos. El Papa también allí se muestra como el mensajero de la paz entre las religiones. Hubo 3 testimonios muy bonitos, 2 niños, que ya adolescentes, que desde niños eran muy amigos, uno católico y el otro musulmán, pero siempre ayudándose ellos mutuamente en los estudios con sus familias, hasta llegan a poner una tienda de ropas para poder estudiar. Una mujer que tenía la religión anterior a Abraham dijo: yo me quedo en mi tierra. Lo mismo va a ocurrir con un profesor maometano que resaltó la apertura de la iglesia cristiana, a todas las religiones, y deseaba que hubiese ahí también peregrinaciones. El Papa regresa
muy contento después de 3 días intensos y va a Roma, a Santa María la Mayor, lo que hace siempre, a dar gracias a Dios a través de la Santísima Virgen María. Y hace un llamado y una felicitación a las mujeres valientes, pidiendo que sean respetadas y protegidas totalmente. El cardenal Sacco, que le acompañó durante todos estos días, es el patriarca de Babilonia, de los babilonios, los caldeos, los cristianos. Él va a decir, esta visita es un adviento, una esperanza muy grande para renovar la política, la economía, la religión y vivir todos como hermanos. Damos gracias a Dios por el Papa Francisco, porque todo lo que ha hecho ha sido maravilloso. Que Dios bendiga a todos y sigamos también los buenos ejemplos del Papa Francisco. Amén. El Papa Francisco dice, es posible la paz si nos reconocemos como hermanos. Estamos aquí en la ciudad de Ur, de donde salió nuestro padre Abraham, el patriarca, el padre común de nuestra fe, que es el padre común también para los hebreos, los judíos y para los musulmanes. Desde este lugar, el Papa Francisco va a lanzar un gran desafío y le va a decir a todo Irak que solo juntos podemos construir una sociedad más justa y sobre todo en paz, en un país tormentado por la guerra, la violencia y el terrorismo. Y es muy significativo que aquí se han reunido todos los representantes de todas las religiones de Irak, que son muchísimas. Y por esto el mensaje que el Papa va a lanzar es que un futuro de paz se puede construir si miramos a las estrellas, si miramos al cielo y si nos reconocemos uno con los otros hermanos que hacen un camino común. También si pertenecemos a culturas, etnias, religiones diferentes y que nada más es posible abusar del nombre de Dios para justificar la violencia, el odio y el terrorismo. Afirmamos que Dios es misericordioso y que la ofensa más blasfema es profanar su nombre odiando al hermano. Hostilidad, extremismo y violencia no nacen de un espíritu religioso, son traiciones a la religión. Y nosotros creyentes no podemos callar cuando el terrorismo abusa de la religión. Entonces, el futuro de Irak y el futuro del Medio Oriente va a partir desde esta ciudad, desde esta antigua ciudad, que es la ciudad de nuestro padre Abraham, que confió en Dios. Estas son las mejores imágenes del primer papa visitando Irak.
Hoy, 9 de marzo, en el santoral de la iglesia, celebramos el Día de Santa Francisca Romana. Conozcamos su historia. En 1413, debido a la encarnizada lucha por el poder, el caos reinaba en Roma. Las ratas campeaban a sus anchas, los lobos merodeaban por las calles y la gente moría de hambre o por causa de la peste. En medio de ese dantesco panorama, Francisca Busa, nacida en 1384, dama de la alta sociedad casada con Lorenzo Ponziani, quien pertenecía a una de las familias más ricas y poderosas de la ciudad, ella mendigaba en las plazas y recogía leña y alimentos para los más pobres. Preocupado su suegro porque ella le abrió el granero de su palacio para repartir las existencias de grano que guardaba para épocas peores, le prohibió esa práctica. Angustiada porque no podía hacer más por los hambrientos, Francisca recordó un día que en uno de los depósitos quedaba un pajar de trigo. Se fue a sacudirlo y logró rescatar unos pocos kilos del preciado grano que inmediatamente distribuyó entre varias familias que esperaban afuera. Avisado de la situación, su esposo Lorenzo fue a buscarla y al entrar al almacén no encontró a Francisca, pero sí 40 sacos de 50 kilos cada uno del mejor trigo dorado y maduro. Y lo mismo pasó con un tonel al que extrajo un poco de vino que quedaba en el fondo y al instante el barril se llenó de un vino fino y exquisito. Para entonces, Santa Francisca ya era famosa en la ciudad eterna por los milagros realizados a su paso, por su prodigalidad con los desvalidos, a quienes curaba, lavaba y aplanchaba sus ropas. Y le sobraba tiempo para atender a su esposo y a sus hijos, dos de los cuales murieron a causa de la peste, de la que ella misma enfermó, pero fue curada milagrosamente. Su marido, que era un hombre muy piadoso, la apoyaba incondicionalmente y por eso Santa Francisca pudo con 9 compañeras fundar en 1433 una asociación de religiosas seculares aprobada por el Papa Eugenio IV, llamada Congregación de Oblatas de la Santísima Virgen María, y era, según su regla de oro, religiosas sin voto, sin clausura, pero de vida austera y dedicadas a un auténtico apostolado social. 3 años después, cuando murió Lorenzo, su esposo, Santa Francisca se presentó allá como postulante, pero sus compañeras la elevaron a la condición de fundadora superiora. Santa Francisca Romana, que ya era su nombre de religiosa, solo pudo estar 3 años en el monasterio Tor de Specchi, que era la sede de la comunidad, porque su último hijo enfermó y ella volvió al Palacio Ponziani a cuidarlo, pero contrajo al mismo tiempo una pleuresía que la fue minando. Sin embargo, eso no fue óbice para que ella pudiera seguir ayudando a todos, sostenida, eso sí, por su ángel de la guarda, al que podía ver y conversar con él de tú a tú desde su infancia, y que incluso le iluminaba las sórdidas callejuelas romanas, frecuentadas por ella en extenuantes correrías nocturnas como parte de su apostolado. En la noche del 9 de marzo de 1440, mientras Santa Francisca rezaba el rosario, una suave luz bañó su pequeña estancia, su rostro resplandeciente se fue apagando y expiró dulcemente. Fue elevada a los altares en 1608 por el Papa Paulo V. Por eso hoy, día de su festividad, pongámonos bajo su protección y pongamos a todas las esposas, madres y viudas de las que ella es su santa patrona. Y para finalizar el noticiero del día de hoy, les invitamos a unirnos en oración con el Papa Francisco por su intención para el mes de marzo, que es la confesión. Cuando yo voy a confesarme, es para sanarme, para curar mi alma, para salir con más salud espiritual, para pasar de la miseria a la misericordia. El centro de la confesión no son los pecados que decimos, sino el amor divino que recibimos y que siempre necesitamos. El centro de la confesión es Jesús, que nos espera, nos escucha y nos perdona.
Recuerden esto, en el corazón de Dios estamos nosotros antes que nuestras equivocaciones. Y recemos para que vivamos el sacramento de la reconciliación con renovada profundidad y para saborear el perdón y la infinita misericordia de Dios. Y recemos para que Dios dé a su iglesia sacerdotes misericordiosos y no torturadores. Y así llegamos al final de una emisión más de su noticiero de ABA Televisión. Muchas gracias por su preferencia y continúen con nuestra programación. Les invitamos a sintonizarnos todos los días en vivo, las 24 horas, por www.abatvn.com, por Canal 75 de Guatemala, por Multivisión, en nuestras plataformas digitales de Roku TV y Amazon Fire, así como en las cadenas hermanas y, como siempre, en nuestras redes sociales. Ahí nos vemos y que Dios les siga bendiciendo.